Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy junto al equipo periodístico de Expediente Final llevaré hasta sus hogares en la historia de Rodrigo Obregón, el recordado espuelón de la serie Escalón. Ninguno de sus personajes fue tan fantástico como él. Es una serie con mucha magia. Yo creo que tanto Bernardo como Daniel quisieron poner al diablo, al demonio, y eso hacía Rodrigo. Fue actor y director de cine y televisión. La mayor parte de su carrera profesional la desarrolló en la ciudad de Los Ángeles. Trabajó al lado de grandes figuras como Arnold Schwarzenegger. Y le hizo creer a Andy Davis, imagínate, Andy Davis, el que dirigió El Fugitivo, que él era un paramilitar. Nunca estuvo, digamos, en los grandes blockbusters de Estados Unidos, pero ese era su gran sueño. Hijo de dos destacados personajes colombianos, el maestro Alejandro Obregón, un importante exponente del expresionismo mágico, director de Bellas Artes, miembro del grupo de los intelectuales de la Cueva de Barranquilla, y también de la bailarina y coreógrafa Sonia Osorio, fundadora del Ballet de Colombia. Y eso no es fácil, ser hijo de dos monstruos gigantes. Salió una mano del cielo, la agarró por acá y dice: tú vas a ser Alejandro Obregón. Entonces para Rodrigo no creas, eso también fue un problema. Nació en Francia, pero obviamente su corazón era colombiano. Era un hombre con una gran sensibilidad ante los temas sociales. Trabajó muchísimo por darle una mejor calidad de vida a los militares y también a los policías heridos en combate. A Rodrigo le dolía la patria de un modo sincero. Patrulló Montes de María cuando Montes de María era el lugar más minado de Colombia. Expediente Final lleva hasta sus hogares en la cronología de la muerte del recordado Rodrigo Obregón. Comenzamos. Y Rodrigo Obregón murió de pie. Indudablemente, Rodrigo descuidó su salud. No me imaginé que fuera una enfermedad de esa índole, que se lo llevó muy rápido. Era una aventura. Hoy sabemos pues que tenía un cáncer y los amigos más cercanos no teníamos ni idea. Fue intempestivo, fue algo que nadie esperaba. Buenas tardes. Miguel Casares está bien, su salud es buena. Vive en el monte, en un pequeño rancho, trabajando la tierra, y solo baja al pueblo cuando es absolutamente necesario. Aún vive solo y está aprendiendo a hacerse amigo de los indios. ¿Y usted cómo sabe tanta cosa? Estuve haciendo preguntas, averiguando por él, aquí y allá. Rodrigo Sandro Guyo Obregón Osorio nació en Montelimar, Francia, pero se crió en Barranquilla. Era hijo del maestro colombo español Alejandro Obregón y de la folclorista Sonia Osorio. Sonia y Alejandro fueron dos genios de la cultura en Colombia. Alejandro llegó a ser reconocido como el mejor pintor. Sonia, la única coreógrafa reconocida. Ellos eran dos personas apasionadas por el arte. Cuando estamos hablando de Alejandro Obregón, estamos hablando del gran pintor de la colombianidad. Y cuando hablamos de Sonia Osorio, estamos hablando de la folclorista colombiana que puso nuestro folclore en la escena global. Todos los espectáculos, festivales, donde acuden 20, 30 países del mundo, en Italia, en Francia, en Berlín, en el Oriente, nos hemos ganado el primer premio. Estamos hablando no solamente de dos artistas, estamos hablando de dos símbolos colombianos. Era una combinación muy fuerte de artes en la que creció y se cultivó Rodrigo. Entonces ese amor por ambos lados lo representó a lo largo de su carrera, tanto en las artes escénicas así como en esa empresa de motivar a través de la cultura. La mamá era una guerrera, la mamá lo llevó
a Rodrigo a dar la vuelta al mundo con el ballet. La mamá era y el papá semejante monstruo, no solo de la pintura, sino yo siempre le decía, oh maestro, tú eres mucho más persona, bella persona que pintor. Su papá fue muy importante para él, pero también fue un gran problema, porque ¿me entiendes? Tú quieres hacer más que tu papá y ese es un monstruo, salió una mano del cielo, lo agarró por acá y tú vas a ser Alejandro Obregón. Entonces para Rodrigo no creas, eso también fue un problema. Y eso no es fácil, ser hijo de 12 monstruos gigantes, cada uno en su campo. En su hoja de vida reposa el orgullo de haber participado en 25 producciones, entre películas y series. Él se fue a estudiar allá a La Mama con ese grupo que era, no me acuerdo el nombre del director, que era muy bella gente, y el Nuevo Teatro. Entonces eso fue lo que primero hizo. Ya Rodrigo se integró al teatro allá prácticamente, ¿no? Como estudiante, y además como también fue viviendo en Beverly Hills, en Hollywood, ¿no? Ya tenía su apartamento y empezó a actuar en ciertas películas, pero bueno, allá es un cuento muy fuerte, ¿no? Esa relación que tuvo Rodrigo con Hollywood, donde vivió, Los Ángeles, donde vivió, tiene mucho que ver con su temperamento. Rodrigo tenía que ver con películas que eran violentas, eran papeles de carácter. ¿A Gregorio? No seas estúpido. Tendrás que enfrentar a Gregorio, a Pedro. Él quería contarle a todo el mundo su trabajo en Estados Unidos, las veces que colaboró en algunas películas de Hollywood, que eran películas de bajo presupuesto. Sí, él nunca estuvo, digamos, en los grandes blockbusters de Estados Unidos, pero ese era su gran sueño. Pero yo me atrevería a decir que ninguno de sus personajes fue tan fantástico como él, o tan loco como él. Buenas noches. Poner serenatas es una bonita costumbre. Ojalá no sea una costumbre que se pierda como tantas otras. Fue el antagonista de la legendaria serie que narró la vida del compositor vallenato Rafael Escalona, protagonizada por Carlos Vives y Florina Lemaitre. Rodrigo encarnó al diablo, llamado Anastasio Espuelas, conocido como el Espuelón. Ahí alcanzó la cumbre de la fama. ¿Qué sinceridad debe creer? ¿En la sinceridad de las palabras o en la sinceridad de una mano que tiembla? Fue una historia que escribió Daniel Samper y Bernardo Romero Pereiro. Escribieron basándose no tanto en la vida de Escalona como en las canciones de Escalona. Había una historia de amor donde mi novio es Escalona, que era Carlos Vives. Obviamente Escalona era muy mujeriego, así como Escalona. Muy patisuelto por ahí, que no amanecía, que no sé qué. Entonces llega un momento en que la Maye, que es mi personaje, esta niña de pueblo, linda, dulce, y entonces ella, claro, aparece este Espuelón, que era un señor rarísimo, muy bien parecido, extraño, que se enamora de mí, y entonces ahí está, digamos que ese trío amoroso. Yo creo que tanto Bernardo como Daniel quisieron poner al diablo, al demonio. Y eso hacía Rodrigo. Qué pesar. Además, maravilloso actor, estupendo, Espuelas, Atanasio Espuelas creo que se llamaba. De entrada era Tenacia, la pobre vieja Sara, que era el personaje que yo interpretaba. Quería fregarla todo el tiempo. Rodrigo tenía una oficina en el Hotel Doña Manuela en Monpós. Tenía uno de los salones únicamente para recibir gente que venían a verlo de todas partes del río. De Talaigua Nueva, de Talaigua Vieja, de Magangue, para
para pedirnos que con los artistas nos inventáramos algo para conseguir fondos. Él siempre estaba pendiente de eso. Pero con Rodrigo siempre terminabas en una aventura. Entonces así siempre lo sentí. Hacíamos ejercicio juntos porque teníamos el cuarto con cuarto. Entonces yo traje un sandbag desde la época de Gallito que yo entrenaba con ese sandbag. Y le fascinó que yo trajera el sandbag. Entonces él sacó otra vez unas pesas que tenía. Entonces hicimos nuestras rutinas de ejercicio durante la grabación. Siempre nos perdimos en La Guajira, recorrimos el río para abajo y para arriba, y él era como eso, tenía mucha energía, que sabes que la quemaba haciendo ejercicio, actuando, pero asumiendo cosas que a veces nos podían hacer a nosotros para ayudar a alguien, ¿no? Claramente, pues fue también como la producción que le permitió consolidarse en Colombia. Es una serie que le llegó al corazón a muchas personas de todas las edades. Yo creo que de las novelas que todos tenemos como grabadas es esa. Entonces él iba por la calle y claramente todo el mundo lo conocía y lo saludaba. Lo haría de mil amores si tuviera una pista en donde encontrarla. También actuó en producciones como Ay, cosita linda, mamá. La estrella principal era Ángela Vergara, acompañada del galán Andrés Izaguirre. Claro, con Rodrigo, con Florina, lo hicimos aquí en Cartagena mucho, con Pavel Nowicki, el famoso polaco que trabajó mucho con Caracol, ¿no? Esta fue nuestra despedida, Sixto Pimiento. Quiero ser un hombre fiel. En Colombia pues dejó muchas huellas como actor, participó en unas novelas muy reconocidas en nuestro país. Entonces digamos que a pesar de que al final de sus años no volvió a la televisión colombiana, sí era un actor muy reconocido. Rodrigo no solamente tuvo importancia en el cine y en la televisión, sino también en el teatro. Él actuó en muchos musicales de Broadway. Y se dedicó a una formación muy obstinada porque era un hombre muy disciplinado. Aclaremos una cosa importante, Rodrigo, además de ser un actor profesional, tenía una especialidad en películas de acción. O sea, tenía unas capacidades físicas desarrolladas específicamente para actuación de acción. Formó parte de la película Daño Colateral, un logro que marcó su carrera profesional. Corría el año 2002 y esa cinta se rodó entre Washington, Los Ángeles y New York. Las escenas que representaban a Colombia se realizaron en cercanías a Veracruz, México. El protagonista fue Arnold Schwarzenegger. Cuando estábamos haciendo Collateral Damage con Schwarzenegger, el director, que es mi amigo, yo fui asistente de él, me dijo, carajo, ayer vino un paramilitar a hacer un casting. Mierda, ¿cómo así? Es un paramilitar que es hijo de un famoso pintor. Mierda, y dije, no, ese es Rodrigo. Y Rodrigo se presentó y le hizo creer a Andy Davis, imagínate, Andy Davis, el que dirigió El Fugitivo, que él era un paramilitar. Y yo no pude decirle a Andy, pero él, o sea, bueno, ese lo mandé yo. Y no, qué maravilla, Rodrigo. Y hizo una escena muy bella con Schwarzenegger. Se dieron puños y se dieron puñaladas. Bueno, definitivamente Daño Colateral con Arnold Schwarzenegger. Esa película o sea, marcó bastante su carrera de manera positiva. Y Papa, que es la vida de Hemingway. Esa fue la última película que él hizo en Hollywood. Pues fue filmada en Cuba. Nunca quiso que nadie lo viera enfermo. Me dolió muchísimo, muchísimo, porque persona más grandota y buena, imposible. Ninguno de sus personajes fue tan fantástico como él. No pude reponerme.
Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Rodrigo Obregón, quien era un apasionado por la vida militar, hasta el punto en el que se convirtió en corresponsal de guerra. Rodrigo no era de tintas medias. Rodrigo no quería poquito ni odiaba poquito. Rodrigo todo era superlativo. Entonces, que hubiera sido corresponsal de guerra no lo fue más porque no le ofrecieron más la oportunidad. Lo hubiera hecho muchas veces. A Rodrigo le dolía la patria de un modo sincero. Y le dolían sus soldados. Y Rodrigo en sí mismo tenía algo de militar. Yo no sé si realizado o frustrado. Eso no le importaba meterse en una operación. Él estuvo en varias operaciones donde su vida estuvo en riesgo. Entonces tenía lo que llamamos los militares ese valor para sobreponerse al miedo, pero él finalmente, en el fondo de su corazón, lo que quería era hacer algo por este país. Aquí en Colombia acompañó la liberación de la zona del Caguán, estuvo en Arauca con el ejército y patrulló Montes de María cuando Montes de María era el lugar más minado de Colombia. A todos estos departamentos donde está Montes de María, y ve constantemente soldados e infantes de marina, sobre todo infantes de marina amputados. Y él lo patrulló como un infante de marina más. Le permitieron documentar algunas operaciones porque tenía esa experticia como corresponsal de guerra, pero más allá de eso era su amor por los soldados, por los militares, por estar ahí y vivir lo que era la primera línea de batalla, como llamamos nosotros. Incluso combatió en el conflicto armado de la Revolución Sandinista en Nicaragua. Consideraba que servir a la patria, servir a su país, sabiendo de paso que no nació en Colombia, pero más colombiano que el imposible, servir a su país no era una opción, era una obligación. Y servir a su país y servir digamos, a su región, en este caso América Latina, era una obligación. En Nicaragua se encontró con la posibilidad de cubrir una guerra que además estaba descubierta y muchos países estaban desconociendo lo que estaba sucediendo. Entonces fue el primer contacto que él tuvo con la guerra. Allí puso su vida en riesgo muchas veces porque ese ejército sandinista pues era un ejército marxista sangriento. Recibió el título de teniente de reserva del ejército. Eso lo llenaba de orgullo. Bueno, Rodrigo fue lo que llamamos un profesional oficial de la reserva, que es un civil que decide de manera voluntaria vincularse a las fuerzas militares y hacer un curso, dedicar parte de su tiempo. Digamos, ese curso después les permite ascender a unos grados, llamémoslo honoríficos, ponerse el uniforme, ir a unas ceremonias, pero Rodrigo no lo hacía por eso. Su interés verdadero era servir. Logró integrarse tanto con los militares que creó la Fundación Colombia Herida. La fundación fue creada en 1991. Rodrigo, cuando se da cuenta de la realidad colombiana, de cómo habían soldados heridos, de cómo habían policías heridos, y que eso no se le informaba a los colombianos, se dedicó a hacer programas que visibilizaran todo lo que el sacrificio que hacían los soldados y los policías en Colombia. Se inventó, y esto fue obra de él, todavía Carlos Vives no era lo famoso que era. Ahí fue que nos dimos cuenta, porque se inventó un concierto en Magangué para recoger plata para los soldados. Rodrigo
era una aventura, siempre en su vida fue una aventura, siempre. Si tú estabas con Rodrigo, terminabas montado en esa canoa, en esa aventura, en esa ayuda que le pidieron a Rodrigo y que él organizó con todos nosotros para llegar a Magangué a conseguir dinero para la operación del corazón de una niña. Eso era Rodrigo. Hizo una cosa que veía que habían hecho en Estados Unidos, que era en la noche de Navidad llegar con orquesta, regalos para todos, comida para todos los soldados que estaban en el batallón de campaña. Con el objetivo de decirles a ellos, mire, ese sacrificio que ustedes hacen por nosotros los colombianos, decidimos hoy traerles esta cena navideña con el objetivo de que agradecerles y decirles que para nosotros ustedes son muy importantes. Y se iba el 24 con un grupo, a veces llevaba modelos, a veces llevaba un cantante, alguna personalidad, y se iba y se sacrificaba, no estaba con su familia, sino se iba y prefería estar esa fecha tan especial con los soldados que estaban en las zonas más apartadas de Colombia. Nosotros llevamos 20 años apoyando víctimas de la guerra en Colombia. A las madres, a las viudas, a los huérfanos, a los heridos de los hombres y mujeres que luchan por esta nación y sus principios. Conocemos la guerra de cerca. Queremos la paz. El golpe más duro que recibió su alma fue en 1992 por la muerte de su padre, Alejandro Obregón, quien plasmaba su arte a través del expresionismo mágico de sus pinturas, quien fue además miembro activo de los intelectuales del grupo La Cueva, al lado de Álvaro Cepeda Zamudio, Gabriel García Márquez y muchos más en Barranquilla. Años más tarde, en el mes de marzo de 2011, falleció su mamá, la gran Sonia Osorio, una de las embajadoras de nuestro folclore en el mundo, fundadora del Ballet de Colombia. Creo que todos nosotros sí conservábamos ese dolor de esos dos fallecimientos. Bueno, yo no tanto de mi abuelo porque como te digo, no conviví con él, pero él sí se tuvo siempre en mente seguir con el legado de ellos. A Rodrigo le tocó aprender a vivir sin sus padres. Con la partida de ellos, se puso al frente del ballet de su mamá y de la casa Museo Obregón que está en Cartagena. Creemos que eso es lo que mi padre hubiera querido y por eso hemos hecho esta labor a momentos titánica de mantener la casa exactamente como él la dejó. Esa era una de las preocupaciones de Sonia, de que cuando ella no estuviera, ¿quién iba a tomar las riendas del ballet? Y cuando ya él toma esta decisión, lo hace de lleno, de 100%, entonces se convierte en el alma del ballet y empieza a impregnarlo de su sapiencia, de su sabiduría. Entonces la idea era consolidar la Plaza Obregón y abrir la Casa Museo Obregón. ¿Qué se necesitaba? Pues obviamente la voluntad del Estado en los dos casos, porque él estaba dispuesto a poner sus inmuebles, o sea, los inmuebles de su familia, y él estaba luchando porque se hiciera un parque para la comunidad y que se llamara el Parque Sonia Osorio Alejandro Obregón. Pues no para él, sino para la comunidad, porque además ese era el compromiso de él, todo era para la comunidad. Poder mantener esa responsabilidad, ese legado que le había heredado de su mamá Sonia, mantenerlo en esa posición, en ese nivel que ella lo había dejado y poder pues verse enfrentada a la lucha diaria de pedir apoyo, de pedir patrocinios y estas cosas que en la mayoría de las veces pues no obtuvo ningún resultado positivo. Hizo mucho por el ballet, restauró, digamos que la planta física, mandó a hacer vestuarios nuevos, entonces realmente quiso imprimirle como ese toque, respetando siempre a su mamá. Siempre fue el talante y el brazo siempre fuerte a decir, bueno, si vienen los presidentes, si viene la cumbre, o por ejemplo la posición presidencial y todo eso, pues, ¿qué más que el ballet?
porque el ballet es el símbolo, el ballet es un emblema, el ballet es un escudo para Colombia, ¿no? Yo no sé cómo hacía, y de hecho en la última entrevista se lo pregunté, para asumir tantas y tantas luchas, porque peleaba con el hermano, peleaba con el gobierno, peleaba porque no había llegado a hacer las películas que él quería, y vivía, estaba furioso en la última entrevista. Hay muertes que dan un golpe, una espada de acero que te deja turuleco. Su papá fue muy importante para él, pero también fue un gran problema. No es fácil ser hijo de dos monstruos. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Rodrigo Obregón. En el año 2014, Rodrigo comenzó a sentirse mal. Él creía que se debía a su exceso de trabajo. Viajaba constantemente entre Bogotá, Barranquilla y Los Ángeles, y eso lo tenía agotado. Pero no era así. Los médicos le tenían una mala noticia. No aceptaba que estaba enfermo de cáncer. Por eso viajó a Estados Unidos y se sometió a un segundo examen. Recibe la noticia, se va para Los Ángeles. En Los Ángeles, pues, digamos, la clínica que hay allá para la lucha contra el cáncer parece que es una de las mejores del mundo. Y allí le dicen, efectivamente, tiene cáncer de próstata, se hace algunos procedimientos. Allí le dicen que le habían hecho una metástasis y se hace algunos otros procedimientos, pero al final decide que va a seguir con su vida como si nada estuviera pasando. Supo que estaba a punto de morir y guardó silencio. Hoy sabemos pues que tenía un cáncer y los amigos más cercanos no teníamos ni idea. No sabíamos, yo no tenía ni idea. Cuando él va a esta última vez que lo veo, el 5 de septiembre de 2019, en la escuela militar, en la biblioteca Tomás Rueda Vargas, donde se dio esa ceremonia, pues tú lo veías con un poco de tos. Uno que va a sospechar que realmente tenía un cáncer. Lo recibió solo, nunca quería que nadie se enterara, nunca quiso que nadie lo viera enfermo. Nunca quiso que nadie supiera que él tenía alguna dolencia o que le dolía algo o que no podía hacer algo. No, ese no era Rodrigo. Muy en silencio. Yo me enteré ya tarde. Yo lo estaba viendo y decía, a este man le pasa algo. Y como hablábamos, nosotros me cogían el carro y nos íbamos a hablar en el carro. Y además manejaba como un loco. Entonces yo me di cuenta, pues porque, entre otras cosas, la próstata... El problema de Rodrigo es que no se cuidaba. Yo digo que uno de niño se cuida para la vida y de viejo se cuida para un buen morir. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Entonces tiene que estar con los pilas y con un seguro. No tenía ni seguro. Fue muy impactante primero pensar en cómo él pudo llevar esa enfermedad, pero también sentimos que era parte de su forma de ser, de fuerte. Simplemente él no quería mostrar de pronto una debilidad o no quería rendirse a decir, sí, ya aceptar que tenía algo, sino de pronto su mentalidad era superarlo. Todo el mundo quiere ser sano y todo el mundo quiere ser joven toda la vida. Es una guerra contra la vejez. Él estaba muy orgulloso de su fortaleza física. Sí se quejó de algunas dolencias, pero como nos quejamos todos de cosas aparentemente menores. No quería preocupar a la familia mucho, ¿no? O sea, prefería que la cosa
se mantuviera como en un bajo perfil. Rodrigo descuidó su salud, la descuidó porque dormía poco, tomaba mucho café, en los últimos años ya le bajó, pero era impresionante porque era como el combustible para escribir, para producir, para estar alerta. En los últimos años le bajó ostensiblemente, pero él descuidaba su salud, casi que iba a la clínica ya cuando estaba muy mal, cuando ya el dolor no lo dejaba. Habíamos podido ir donde los médicos, pero él tenía un buen médico y lo operó, pero él ya no tenía remedio en ese sentido. Él no te decía a ti, ven, ayúdame, tengo fiebre o tengo... No, Rodrigo no era eso. Yo en muchas ocasiones, digamos que tuve la oportunidad y la bonita experiencia, ¿no? A veces de llevarlo, digamos, que ya estaba muy mal y él decía, no, súbase al carro y maneje y lléveme de urgencias o me siento muy mal. Pero ese sentirse mal de Rodrigo era casi verlo en el suelo. Sí, porque lo que te digo, Rodrigo vino aquí muchas veces enfermo y uno ni sabía, o uno sabía que tenía un achaque y todo y no se daba cuenta. Que yo creo que había 10 Rodrigos. Era inagotable hasta el punto que cuando Rodrigo, que tenía una enfermedad que se lo llevó, Rodrigo fue menoscabando la salud, exigiéndose cada día más, mientras más complicada era la enfermedad, pero con una especie de, yo diría, de ascetismo adentro, de capacidad propia de callarse el dolor. Muy poca gente sabía lo enfermo que estaba. El 20 de agosto del año 2019 cumplió una de sus grandes metas, representar a Colombia en el Festival de Danzas Folclóricas de Naciones de China con el ballet de Sonia Osorio. Y viene de sorpresa este festival, un festival de naciones, Festival Internacional de Naciones en la China. Y pues qué lindo haberlo compartido con Rodrigo. Fue muy lindo porque Rodrigo enaltece muchísimo también el nombre de Colombia, ¿no? Como país, y enalteció también mucho el del Ballet de Colombia y el de su mamá, que lo dejó una huella súper marcada allá. El viaje a China fue una experiencia maravillosa, fue un viaje muy, muy bonito. Estuvimos en 3 ciudades. Estuvimos en Jojot, en Bandera de Urat, que es una provincia de Mongolia Interior, y en Beijing. Estuvimos, digamos que bailamos, más o menos bailábamos, dependiendo del día, 1 o 2 veces. Se llevó aparte del repertorio de ritmos folclóricos nuestros autóctonos, un montaje especial de salsa, que pues no hace parte de nuestro folclore, pero sí hace parte de nuestros ritmos tradicionales y pues hacen parte de nuestra identidad como colombianos, que fue un éxito total. Esa fue una de las ideas que Rodrigo quiso llevar para mostrar y fue un éxito. Sí me dio en algunos momentos un poquito de preocupación porque él allá también se puso un poquito mal. Sí, recayó un poquito, digamos, no tanto como acá, porque antes de irnos para la China, él tuvo ciertas recaídas acá un poquito malucas y que pues estaba en cama y todo eso. Pero más bien allá fue muy fuerte, diría yo. En la gira fue más bien fuerte. Solamente esa vez que te digo que se demoró un poquito para bajar y tal vez se sintió mal, tuvo una recaída ahí, digamos, poquita, pero ya, bajó y como si nada hubiera pasado. Nosotros hubiéramos sabido eso, por ejemplo en China, de pronto lo hubiéramos cuidado más, no sé, le hubiéramos prestado más atención, pero no sabíamos.
Al regresar a Colombia, se le veía mucho más enfermo. De aquel hombre fuerte solo quedaba el triste recuerdo. Cuando ya viajó a Cartagena, que estaba entre Cartagena y Barranquilla, pues cumpliendo con sus obligaciones de los miles de trabajos que tenía, ya la situación se vio mucho más complicada. Estaba con su hermana Silvana en Cartagena, ahí se agrava, él ya se automedicaba, ponía unas cosas, digamos, para el dolor muy fuertes. Él se estaba quejando mucho de un dolor de espalda. Estábamos en la Feria del Libro de Barranquilla, yo era invitada y él había llegado, habíamos quedado a reunirnos ahí para una entrevista justamente con Caracol Radio Barranquilla. Y le dije, deja de fregar y vete a descansar. Y me hizo caso. Pero para siempre. Un fuerte dolor lo atacó. Era tan profundo que decidió irse solo a la clínica. Los médicos lo internaron de inmediato en cuidados intensivos. Él me llama, me dice, oye, estoy muy mal, me voy para Bogotá. Me llama el viernes, le digo, dale, vente, te recojo. Luego me llama, me dice, mira, no conseguí avión, me voy mañana. Entonces nos vemos mañana a las 7 de la mañana en el aeropuerto. Bien, mi llave, y al otro día llego yo a las 7 de la mañana al aeropuerto, lo llamo y me dice, estoy aquí en la clínica, no pude viajar porque no aguanté el dolor, me vine a medianoche para la clínica, deja de hablar, inmediatamente habla conmigo, deja de hablar, yo lo vuelvo a llamar sobre mediodía, ya me contesta una enfermera de la clínica de Puerto Azul, y me dice, mira, es que él no puede hablar. Y hemos estado en la reserva activa en una reunión con 1.300 personas en Fenalco 15 días antes. Fue intempestivo, fue algo que nadie esperaba, fue doloroso. Uno nunca tiene las palabras para describir algo como eso. Según este comunicado de la Clínica Puerto Azul de Barranquilla, Rodrigo Sandro Gullo Obregón Osorio falleció a causa de una neumonía generada por el cáncer. Me imaginé que fuera una enfermedad de esa índole, que se lo llevó muy rápido, porque entre esa última entrevista y la muerte fueron pocos meses. O sea que cuando yo lo entrevisté, él estaba muy mal, muy mal. La noticia tomó por sorpresa a su familia, en especial a sus 4 hijos, que vivían en Bogotá, y a su expareja, María Angélica Guzmán. Obviamente fue un momento difícil, pero ellos también han entendido. Rodrigo se los dijo alguna vez, el día que yo me vaya estaré tocando piano en una nube. Pensé de inmediato en Silvana, su hermana, a quien lo unió para siempre una relación visceral, como se tiene con los hermanos. Pero es que se había ido el hermano mayor. Yo estaba pendiente de la salud de Rodrigo, me acercan el teléfono, contesto y ahí es cuando me informan, César, que Rodrigo ha fallecido. Yo tuve que suspender la conferencia. No pude reponerme. Qué cosa tan terrible. Yo no lo podía creer, porque yo no sabía que él tenía este cáncer. No era de público conocimiento. Para nosotros fue algo muy, muy, muy inesperado, porque pues no dimensionábamos de que fuera algo tan grave. Pero hay muertes que te golpean, hay muertes que te dan donde es, hay muertes que te dan un golpe, una espada de acero que te deja, mejor dicho, turuleco. Con decirte que hoy en día, yo, por ejemplo, todavía yo no lo asimilo. Fue una
una mala sorpresa y una mala jugada. Sí, Rodri de verdad me dolió muchísimo, muchísimo, porque persona más grandota y buena, imposible. O sea, era increíble el espíritu de Rodrigo, siempre lo recuerdo. Siempre, cuando Rodrigo te buscaba, quería meterte en una de sus aventuras. Él era un aventurero. Fueron muchos los planes de Rodrigo que quedaron en pausa. El más grande de todos fue la Casa Cultural Sonia Osorio y Alejandro Obregón en el municipio de Puerto Colombia Atlántico. Yo sé que Silvana, Martín, María Angélica, incluso Catalina, sé que comparten con él esta vocación de compartir con la nación este patrimonio que significa Daniel Alberto Alejandro María de la Santísima Trinidad Obregón Rosés, más conocido como Alejandro Obregón. Yo sé que la familia lo comparte. Yo no sé si Silvana tiene el mismo entusiasmo, el mismo talante para asumir por lo menos la Casa Museo del Maestro Alejandro Obregón, porque él decía, Silvana me apoya, pero a Silvana no le gusta meterse frontalmente en estas peleas, entonces ella me deja que yo pelee, que yo discuta y que yo me enfrente a las autoridades. Su amada Fundación Colombia Herida sigue vigente, esperando a que el país continúe apoyándola. Colombia Herida está a puertas de cerrar sus puertas y dejar sin hospedaje, sin alimento, sin transporte a toda esa cantidad de familias y de viudas y de madres que lo necesitan. Lo que me parece muy impactante. Y en este momento estamos con cerca de 40 organizaciones de la Reserva Activa, las más representativas del país. Vamos a enviarle una carta al presidente de la República, pues porque Rodrigo representaba dos cosas importantes de este gobierno. Uno, el apoyo a las fuerzas militares, y otro, todo el apoyo a la cultura, a la lucha contra las violaciones a los derechos de autor. El Ballet Nacional de Sonia Osorio está liderado por su hermana Silvana, con más proyectos que patrocinadores. No sabíamos qué iba a pasar con el ballet, no sabíamos qué iba a pasar con los planes, no sabíamos, estábamos como a la deriva. Ya después fue que nos enteramos que Silvana iba a tomar allí su lugar y pues Silvana está como muy dispuesta a continuar con ese trabajo tan maravilloso que hizo Rodrigo por tantos años. Su presencia nos acompaña y nos guía y nos ilumina pues para seguir eso y como te digo, Dios quiera que todos estos proyectos magníficos que tenía para con el ballet y para con todas sus obras podamos cumplirlo y hacerlos efectivos algún día. Rodrigo fue despedido en Barranquilla inicialmente y luego lo trasladaron al Cantón Norte de Bogotá. Sus cenizas reposan en la sede oficial del Ballet Nacional de Colombia, Sonia Osorio. Tuvo ese homenaje tan especial, tan sentido, con pues, sus amigos, su familia, en ese ambiente militar que él siempre admiró, que él siempre amó, y murió en su ley, murió en su salsa. Si me permite la expresión, murió entre los suyos, entre los que él amaba. Las amigas que llegaban al cantón, antes de que llegara el féretro y toda esta historia, me decían, pero ¿por qué no lloras? Y le decía, es que es imposible, esto no, o sea, en este momento era como yo no puedo despedir al colmo de la fortaleza con algo distinto a la fortaleza. A Rodrigo no le gustaba el drama. Y rendirle un homenaje con drama me parecía absurdo. Fueron momentos de agradecer todo lo que hizo. Y bueno, sus cenizas están en el ballet
están junto a mi abuela, entonces están en la oficina, están los dos juntos. En lo personal me deja y que también le estoy tratando de enseñar a los niños, y es a no rendirse nunca. Si tienen un llamado interno, que le hagan caso y luchen por él. Y creo que esa enseñanza se la dejo a todos los que lo conocimos. Pero solamente deseo que la música siga sonando y que Obregón siga pintando. Aún hay 3 cortometrajes inéditos en los que participó Rodrigo y están a la espera de salir a la luz pública. Los 3 fueron rodados en Estados Unidos. Esperemos que lleguen pronto a Colombia. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana.